Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, ayer comentábamos el comienzo del tiempo litúrgico llamado ordinario, tiempo durante el año. Y hoy, para poder comenzar ese tiempo, el Evangelio nos habla de que aquella predicación que se iniciaba ayer, hoy nos muestra cuál es una de las características de esa predicación de Jesús. Y dice que es la autoridad con la que Jesús hablaba. Y como nos dice hoy el Evangelio que esto se desarrollaba en la sinagoga, me gustaría empezar por ahí. Empecemos preguntándonos ¿de dónde salieron las sinagogas? En el Antiguo Testamento no aparecen mucho. Por ejemplo, Abraham nunca fue a una sinagoga, David tampoco. Las sinagogas empezaron cuando los judíos fueron desterrados. Una vez que tuvieron que salir de su tierra y ya no tenían templo donde ofrecer los sacrificios, entonces se aferraron a lo que nadie les podía quitar. Se aferraron a la palabra de Dios. Observemos cómo Dios transformó una tragedia en una bendición. Porque, por supuesto, es una tragedia la manera como fueron perseguidos los judíos. Y prácticamente desde el siglo VI a.C. hasta las barbaridades que cometieron los romanos en el siglo I, todos esos años fueron espantosos para ellos. Fueron una tragedia. Pero de esa tragedia, Dios sacó una bendición. La religión judía se volvió distinta en el destierro. No era una religión tanto de las cosas como decir el altar, el cordero, el sacrificio, el templo, sino que se volvió una religión ante todo de la palabra, de la promesa, de la reflexión, de la meditación. Es decir, como se habían quedado sin templo, el corazón de cada judío tuvo que volverse un templo. Y es en ese corazón donde la palabra de Dios vino a habitar. Toda una reforma espiritual nació de ese hecho. Y por eso la sinagoga
se convierte en el santuario de la palabra. Pasa el tiempo y ese santuario en el tiempo de Jesús estaba un poco desgastado, estaba un poco como desacreditado, porque resulta que la Biblia tiene muchos pasajes de difícil interpretación y por lo tanto había varias interpretaciones. Entonces los jefes de las sinagogas en la época de Jesús habían tomado un estilo de predicación, un estilo de enseñanza que consistía básicamente en citar lo que otras personas habían dicho. Fíjense que la predicación se había vuelto algo como esto. Hay algunos que dicen que otros han dicho, que otros más habían dicho. Es decir, palabras que se soportan en otras palabras y en otras palabras. Opiniones sobre otras opiniones. La sinagoga ya no era ese canal vivo de encuentro con la palabra de Dios como había nacido, sino era más bien como una especie de feria de opiniones. Bueno, en ese contexto nos encontramos con Jesucristo en el pasaje del Evangelio de hoy, predicando en la sinagoga. Y vemos que desde el principio la actitud de Jesús es otra. Ya no es la de los fariseos, ya no es la de los maestros de la ley. Y la gente lo nota. Jesús no necesita estar involucrado con tantas autoridades, sino que Él mismo habla con autoridad. Jesús no tiene que apelar a una gran cadena de testigos, sino que Él habla como el verdadero testigo del amor del Padre. Y esto es lo maravilloso del encuentro con Jesús, que la palabra que sale de sus labios es una palabra que tiene la frescura del pan bendito. Es una palabra que habla de la inmediatez, de la cercanía maravillosa del Dios vivo. La autoridad que tiene Jesús es la autoridad del testigo. Como dice el evangelista Juan, Jesucristo es aquel que viene del cielo y nadie puede hablar de lo que hay en el cielo sino el que viene del cielo. La palabra de Jesús es como una palabra sacada de la entraña del Dios vivo para alimentarnos. Y esa palabra cautiva inmediatamente a sus oyentes. Es una palabra que se puede entender, que es directa, es profundamente salvadora, es clara, es transparente. Es una palabra que se deja comprender, la de Jesús. Ahí es donde está la autoridad de Jesús. Bueno, ¿cómo podemos aplicar entonces esta situación de la sinagoga y de la autoridad de Jesús a nuestra vida? Creo que el tema está en saber descubrir si en realidad en nuestra vida cristiana nosotros tenemos o no tenemos un encuentro vivo y gozoso con Dios. Por algo será que estos últimos papas nos hablan tanto de esa palabra, encuentro. Hay que encontrarse con Jesús. En el encuentro vivo con Cristo, nuestra vida se renueva, se llena de alegría, se llena de fecundidad, se llena de esperanza, de sentido. Entonces, una forma de aplicar esta historia de la sinagoga a nosotros es preguntarnos primero si logramos tener ese encuentro. Y si es algo que hemos vivido en el pasado, como por ejemplo, capaz que fue el día de nuestra primera comunión, capaz que fue el día que hicimos una confesión bien hecha, suplicarle a Dios que lo renueve en nuestra vida.
Por algo el libro del Apocalipsis nos dice, acuérdate del amor primero. Tenemos que ver en Jesucristo el modelo de una vida que palpa la presencia de Dios. Y eso es lo que le da esa autoridad de la que hablaba la gente en la sinagoga. A veces uno en la vida se encuentra con personas que son así, y gracias a Dios que podemos encontrarnos. Personas que están como inmersas en Dios, personas que fácilmente nos ayudan a descubrir los pasos del Señor por los caminos de esta vida. Santo Tomás nos explica que esto es lo propio de ese don de ciencia dentro de los 7 dones del Espíritu, que nos permite reconocer el paso de Dios, ver a Dios actuando en las cosas de esta tierra. Sin embargo, muchas veces nos quedamos únicamente en el plano humano, ¿vieron? No logramos trascender. A veces cuando tenemos una dificultad, uno solamente piensa en las actitudes que tienen las personas, si sus simpatías o antipatías. Cuando uno se empieza como a enredar, cuando uno se empobrece la mente con esos tristes y bajos razonamientos, en quién le simpatiza, si quién te quiere o si no nos quiere, qué cara me hacen, si me aceptan o no me aceptan, esas cosas no nos llevan a nada. Es como si el pueblo judío se hubiera quedado solamente en la ruina del destierro. Sin embargo, aprovechó ese momento para lograr la sinagoga y entrar en comunión con Dios a través de su palabra. El cristiano recibe esas cosas malas de la vida y se pregunta, ¿a dónde me lleva Dios con todo esto? Porque si no, no estamos palpando su presencia. Porque si no, nos estamos negando la posibilidad de ser testigos de lo que sucede. Y eso no nos da ninguna autoridad. Por eso, para poder tenerle al Evangelio de hoy, nos dice que aprendamos a renovar nuestro encuentro con Cristo, para poder hablar de Dios, pero hablar como testigo. De manera que, fíjense qué bonito lo que dijo alguien una vez, me encanta esta expresión, dice, quien te escuche por la tarde debe sentir que has pasado la mañana con Cristo. Quien te escuche por la tarde debe sentir que has pasado la mañana con Cristo. Qué bonito. Bueno, pidámosle entonces a María la Virgen, a la Madre de Dios y a su esposo San José, que nos ayuden para que en la Eucaristía que celebramos, que es el encuentro más perfecto con Jesucristo, podamos, como sus testigos, saborear y anunciar el amor del Señor como el mejor camino para acercarnos, aunque sea un poquito, a esa autoridad con la que hablaba Jesús. Que así sea.